Can Yaman ha soltado la bomba. Lo de Demet Özdemir, nadie se esperaba esta confesión. Madre mía, que se preparen porque la que se viene es gorda. ¿Recordáis a Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, la pareja que nos trajo de cabeza con Erken Cikus. Pues parece que el actor ha decidido abrir la caja de Pandora y hablar de su relación pasada con la bella Demet. Y no de cualquier manera, no. Ha sido una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos, y yo, para ser honestos, no daba crédito cuando lo escuché. Muchos pensábamos que con el tiempo el tema se había enfriado, que cada uno seguiría su camino y a otra cosa mariposa. Pero no, Can ha decidido reavivar la llama, y vaya si lo ha hecho. Ha hablado de Demet con una sinceridad que, bueno, que te deja pensando. Dijo algo así como que Demet era una persona muy especial para él, y que guardaba recuerdos muy bonitos. Pero ojo. La forma en que lo dijo, el tonillo, eso es lo que ha picado la curiosidad de todos. Para ser sinceros, cuando empezaron a salir, nos encantaba la pareja. Hacían una química brutal en la pantalla y fuera de ella. Era ese tipo de amor que te hace suspirar, ¿sabéis? La típica pareja de cuento de hadas turco que parece sacada de una telenovela. Pero ya sabemos cómo son estas cosas en el mundo del famoseo, muchas veces lo que se ve no es lo que hay. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizás, se dio cuenta de que hablar de Demet de esta manera, ahora, tiene su miga. Puede que esté intentando reconectar con su público, o quizás sienta que le debe algo a ella o a la relación que tuvieron. No sé, es difícil de decir. Pero lo que sí es seguro es que esta confesión no es casualidad. Ha sido una jugada maestra, una de esas que te sacan una sonrisa pícara y te hacen pensar, ajá, algo se cuece. Mucha gente en redes está diciendo que esto es una estrategia para que vuelvan a sonar, para generar un nuevo hype en torno a ellos. Y bueno, no les falta razón. En este mundillo, todo sirve para mantenerte en el candelero. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si realmente Can siente que fue un error dejarlo ir, o que la cosa no se gestionó bien? Él ha sido bastante reservado con sus relaciones anteriores, por eso esto es tan impactante. Recordemos que cuando terminaron, no hubo un comunicado oficial que lo explicara todo al detalle. Fue un poco misterioso y eso siempre da pie a especulaciones. Ahora, con estas palabras, Can ha abierto una puerta que muchos creían cerrada con llave. ¿Está buscando una segunda oportunidad? ¿O simplemente está haciendo un balance de su vida y de las personas importantes que han pasado por ella? Yo personalmente creo que Can está en un momento de reflexión. Quizás el éxito internacional le ha hecho mirar hacia atrás y valorar lo que tenía. Y Demet, que no se queda atrás, también ha seguido su camino, consolidándose como una actriz de primer nivel. Verlos juntos de nuevo sería, para muchos de nosotros, como volver a ver una de esas series que nos engancharon tanto. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Es una despedida amistosa del pasado, o es una señal de que el amor entre Can y Demet podría resurgir de sus cenizas? Él ha sido muy cuidadoso con sus palabras, pero la emoción con la que hablaba, eso no se puede disimular. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión es una simple anécdota, que podría ser el primer paso para una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Dejad vuestra opinión abajo, que quiero saber qué se os pasa por la cabeza.